Bueno, les voy a hablar hoy día sobre los nutrientes, sobre los macronutrientes. Los nutrientes esenciales para nuestro cuerpo son 6: los hidratos de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales y agua. Estos nutrientes se van a clasificar en dos grupos: los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes se caracterizan por ser aquellos que nos van a aportar energía y por lo tanto sus necesidades son un poco mayor a los otros nutrientes. Estas necesidades se van a expresar en gramos. ¿Cuáles son estos nutrientes? Los carbohidratos, las proteínas, los lípidos. Los micronutrientes, sin embargo, se caracterizan porque no aportan energía. Sin embargo, tienen otra función muy importante para nuestra salud, tanto para prevenir enfermedades como también para ayudarnos a producir energía. Las necesidades de estos nutrientes, a pesar de ser importantes, son mucho más pequeñas en comparación a los anteriores. Estos nutrientes son las vitaminas y los minerales. Voy a empezar a hablarles sobre los carbohidratos. Los carbohidratos también son llamados hidratos de carbono, glúcidos, sacáridos o azúcares. Se encuentran en una gran cantidad de alimentos y son los mayores componentes de nuestra dieta, es decir, son los que nosotros consumimos en mayor cantidad. Son la principal fuente de energía, ¿no? Y bueno, cada gramo de carbohidrato aporta 4 kilocalorías. Las kilocalorías, como ya les expliqué anteriormente, son la medida de la energía. Los carbohidratos están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos carbohidratos durante el metabolismo se van a utilizar para poder producir energía y van a liberar dióxido de carbono y agua. ¿Cuáles son sus funciones? Tienen una función energética y es la principal función. Son los principales proveedores de energía para nuestro cuerpo, ¿no? Son la principal fuente de energía que utiliza nuestro cuerpo, sobre todo nuestro cerebro, nuestros músculos. Tienen una función estructural o plasmática, ya que también se encargan de, como por ejemplo, formar parte del ADN. Y tienen una función de reserva también, ya que estos se encargan de que no se utilicen las proteínas como fuente de energía, tampoco se utilicen las grasas como fuente de energía. Estos se clasifican de la siguiente manera. Podemos clasificarlos en simples y complejos. Ahora a los carbohidratos simples también se los denomina azúcares o carbohidratos refinados. Estos carbohidratos simples son los monosacáridos o los disacáridos. Y los carbohidratos complejos son los oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son la forma más simple de los carbohidratos, es decir, cuando nosotros consumimos algún alimento que sea carbohidrato, este se va a llegar a transformar en su parte más pequeña y esta parte más pequeña son los monosacáridos. Los monosacáridos pueden ser 3: glucosa, fructosa o galactosa. La glucosa, como ustedes bien lo saben, es la manera en la que llamamos al azúcar de nuestra sangre. La glucosa es la forma más pequeña del carbohidrato. También está la fructosa. La fructosa es el azúcar de la fruta. Y está la galactosa, que la galactosa es otro componente del azúcar de la leche, ¿no? Es decir, la galactosa no lo podemos encontrar de forma sola. Lo encontramos sí o sí combinado con otros nutrientes. Luego de eso proseguimos a hablar sobre los disacáridos. Como vieron anteriormente, los disacáridos también son un tipo de carbohidrato simple. Están formados por 2 moléculas de monosacáridos. Estos son la maltosa, la lactosa, la sacarosa. La maltosa nosotros las encontramos en la malta o en la cebada, la lactosa la encontramos en la leche y la sacarosa la encontramos en la caña de azúcar o en la remolacha. Estos están compuestos, como pueden ver, por 2
monosacárido. La maltosa está compuesta por 2 moléculas de glucosa, la lactosa está compuesta por galactosa y glucosa y la sacarosa está compuesta por glucosa y fructosa. Para poder ser digeridos, estos necesitan de enzimas. La maltosa necesita maltasa, lactosa, lactasa y la sacarosa necesita invertasa, que también se la conoce como sacarasa. ¿Esto para qué? Como les decía, las maltosas son la unión de 2 monosacáridos. Estos azúcares necesitan transformarse en monosacáridos para poder producir energía. Entonces es ahí donde van a actuar estas enzimas para poder transformar los disacáridos a monosacáridos. Los oligosacáridos ya son parte de los polisacáridos. Estos se encuentran en las leguminosas, es decir, en la soya, en la lenteja, en el frijol, en el poroto. Y por último están los polisacáridos, que se pueden clasificar en polisacáridos digeribles y los polisacáridos no digeribles. Los polisacáridos digeribles son el almidón y el glucógeno. El almidón es la reserva de glucosa de las plantas, es decir, que los vamos a encontrar en todas las plantas, en todos los alimentos que sean de origen vegetal, y el glucógeno, que es la forma de reserva de glucosa en los animales, ¿no? Y en el ser humano también. Se almacena en hígado y músculo. Los polisacáridos no digeribles es la fibra dietética. ¿Qué es la fibra dietética? Fibra alimentaria, también llamada así, ¿no? Son hidratos de carbono que no se pueden digerir. Por lo tanto, pasan directamente a formar parte de la materia fecal. Se pueden clasificar en fibra soluble y en fibra insoluble. Cada uno tiene beneficios, como les decía, en el vaciamiento gástrico, ¿no? En reducir niveles de colesterol, en reducir los niveles de glucosa, en dar la sensación de saciedad, en prevenir el estreñimiento, ¿no? Y múltiples funciones que tiene la fibra alimentaria. ¿Cuánto necesitamos nosotros de carbohidratos? Nosotros necesitamos que del total de nuestra alimentación, entre el 45 a 65% sea de carbohidratos. No podemos consumir menos de 100 gramos de carbohidratos al día. De lo contrario, empezaríamos a utilizar las proteínas y los lípidos como fuente de energía, ¿no? Y ya dijimos de que una función de los carbohidratos es que tanto proteínas como grasas no se utilicen como fuente de energía. ¿Cuáles son las patologías que están relacionadas a este nutriente? La intolerancia a la lactosa, ¿no? Ya saben que la lactosa es un tipo de carbohidrato. Entonces estos pacientes no pueden consumir ningún tipo de productos lácteos porque les produce dolores estomacales, les produce diarrea, les produce vómitos en algunos casos. La intolerancia al gluten, el gluten es igual un tipo de carbohidratos. La resistencia a la insulina, ¿no? La diabetes mellitus, como ustedes ya lo saben, que son producidas son caracterizadas porque hay una hiperglicemia, es decir, niveles altos de azúcar en la sangre. Entonces, por consecuente, hay que disminuir el consumo de carbohidratos. ¿Dónde encontramos los carbohidratos? Carbohidratos simples podemos encontrarlos en los dulces, mieles, mermeladas, inclusive en la fruta, y carbohidratos complejos podemos encontrarlos en los cereales y derivados, cereales enteros, cereales integrales como el pan integral, la avena, el arroz, el trigo, la quinoa, en las legumbres, en las hortalizas y en los tubérculos. Las proteínas. Las proteínas, a diferencia de los carbohidratos, están compuestos además de carbono, hidrógeno y oxígeno también por nitrógeno. Estos también nos aportan energía. ¿Cuáles son sus funciones de las proteínas? Las proteínas tienen una función plástica, es decir, son importantes para el crecimiento, para la reparación de tejidos, para la renovación de tejidos,
tienen una función energética también, tienen una función reguladora al formar parte de enzimas, hormonas, de anticuerpos y de poder ayudar a estas a realizar sus funciones, y tienen una función de transporte, ya que se encargan de transportar gracias a las enzimas otras sustancias. ¿Dónde encontramos las proteínas? Las proteínas las podemos encontrar en alimentos de origen animal o de origen vegetal. Las de origen animal son de alto valor biológico, es decir, son proteínas completas. Las encontramos en las carnes, pollo, pescado, huevo, y las proteínas de origen vegetal los encontramos en las legumbres y frutos secos. ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son las unidades estructurales de las proteínas, es decir, las proteínas están compuestas por aminoácidos, están hechas de aminoácidos. Las proteínas son una cadena larga de aminoácidos. Estos aminoácidos que nuestro cuerpo necesita son 20, ¿no? Que se pueden clasificar de dos maneras, que se pueden clasificar de dos formas. Aminoácidos esenciales son aquellos que nuestro cuerpo no puede sintetizarlos. Entonces nosotros necesitamos consumirlos sí o sí a través de la dieta. Y los aminoácidos no esenciales son aquellos que nuestro cuerpo sí puede producir, sí los puede sintetizar. Entonces no es indispensable que los consumamos en la dieta. Ahí pueden ver cuáles son todos los aminoácidos esenciales y los no esenciales. Los aminoácidos se pueden clasificar también según la cantidad de aminoácidos unidos, ¿no? Cuando nosotros tenemos más de 100 aminoácidos se llaman proteína, y cuando nosotros tenemos una cadena de menos de 100 aminoácidos se llaman péptidos. Les mencionaba de que los alimentos de origen animal, las proteínas de origen animal son proteínas completas. ¿Qué quiere decir esto? Que no le falta ningún aminoácido. En cambio, las proteínas de origen vegetal no son completas porque tienen ciertos aminoácidos que le faltan. Por ejemplo, las leguminosas no tienen metionina. ¿Cuáles son las leguminosas? Frijol, lenteja, poroto. Sin embargo, los granos, las nueces y las semillas sí tienen la metionina. Entonces, la combinación de estos dos alimentos, leguminosa con granos o con nueces o con semilla, van a dar origen a una proteína completa, ¿no? Entonces podemos nosotros a través de la combinación de ciertos alimentos tener una muy buena fuente de energía. Aquí hay otro cuadrito para que me entiendan igual, ¿no? Hay ciertos cereales que le falta el aminoácido lisina, pero que sin embargo las legumbres lo tienen. Entonces la combinación de estos dos en algún plato van a hacer que nosotros tengamos una proteína de buena calidad. ¿Cuánto necesitamos de proteína al día? Si nosotros hablamos de las cantidades en gramos por kilogramos peso, necesitamos cada persona de 0,8 gramos por kilogramo peso. Estoy hablando en personas sanas, es decir, del total de nuestro aporte de energía, entre el 10 al 35% debería ser de las proteínas. Hay situaciones en que nosotros necesitamos más cantidad de proteína. ¿En qué situaciones? ¿En qué personas? En los niños. ¿Por qué? Porque ellos están en plena etapa de crecimiento y desarrollo, por lo tanto, las necesidades de proteínas son aumentadas. Acuérdense de que una de las funciones de las proteínas es formar, es renovar tejido. En la adolescencia también, por el mismo motivo, en las mujeres embarazadas, en las mujeres que están dando de lactar, ya que ellas necesitan de la producción de leche, necesitan de el aumento de glándulas mamarias, y en atletas, ya que ellos tienen bastante músculo. Finalmente les voy a hablar de los lípidos, ¿no? Nosotros erróneamente les llamamos grasas, sin embargo, la forma correcta de llamarlos deberían ser lípidos. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos están compuestos es decir, incluyen a las grasas, también incluyen a los aceites y a otros compuestos.
¿Cuál es la característica de estos? Que no pueden ser solubles en agua, ¿no? Son solubles en otros componentes. Es por eso que las grasas, los lípidos, necesitan de bilis para poder digerirse. Estos tienen la característica de que son más energéticos en menor cantidad, es decir, cada gramo de lípido aporta 9 kilocalorías, a diferencia de los anteriores nutrientes que decíamos que cada gramo aporta 4, entonces este nutriente, las grasas, los lípidos, aportan en 1 gramo 9 kilocalorías. ¿Cuáles son las funciones de los lípidos o las grasas? Tienen una función energética, ¿no? Son energía de reserva. Esa es la gran diferencia con los carbohidratos. Los carbohidratos son energía de inmediata, los lípidos son energía de reserva. Tienen la función de regular la temperatura corporal también. Y por último, tienen la función de transportar y absorber vitaminas liposolubles. Es decir, hay ciertas vitaminas que sí o sí necesitan de la presencia de lípidos para poder ser absorbidas. Los lípidos, ácidos grasos, se pueden clasificar de la siguiente manera: ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. También podemos clasificarlo según su composición química, es decir, podemos clasificarlo en ácidos grasos saturados, poliinsaturados y monoinsaturados. Los ácidos grasos saturados son aquellos que son sólidos a temperatura ambiente, ¿no? Entonces aquí podemos hablar de las grasas que son de origen animal, como la grasa de la carne, la grasa del cerdo, los embutidos, mantequilla. Alimentos también de origen vegetal, solamente algunos, ¿no? Es decir, el aceite de coco, la palma, el aceite de palma y el aceite de alpiste. Ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Que se encuentran en alimentos como el aceite de girasol, los frutos secos, el pescado, ¿no? Que tienen la característica de que la mayoría son líquidos a temperatura ambiente. Y finalmente están los ácidos grasos monoinsaturados, que su consumo se ha asociado con el menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Un ejemplo de estos es el aceite de oliva. Finalmente están los ácidos grasos esenciales, es decir, son ácidos grasos que nuestro cuerpo no puede sintetizarlos, no puede producirlos. Entonces es por ello que nosotros necesitamos consumirlos sí o sí a través de la alimentación. Estos son el omega 6 y el omega 3, que son importantes para formar estructura, ¿no? Principalmente para formaciones en el sistema nervioso, para funciones en el sistema nervioso. ¿Dónde los podemos encontrar? El omega 6 podemos encontrarlo en aceites de semilla, como el girasol, sésamo, soya, alimentos elaborados con estos aceites, como las frituras. Entonces, generalmente este tipo de ácido graso es muy difícil que nosotros tengamos deficiencia. Sin embargo, con el omega 3, ¿no? Es con el que mayormente nosotros sí tenemos deficiencia. ¿Por qué? Porque habitualmente no consumimos los alimentos que son ricos en este nutriente. ¿Dónde encontramos el omega 3? Lo encontramos en pescados azules. ¿Qué quiere decir? En pescados que son de agua salada, porque se alimentan de algas marinas, y es ahí donde está este nutriente. En las nueces, en las semillas de lino, es decir, en la linaza, en la chía, y en menor cantidad que las que mencioné anteriormente, se encuentran también en legumbres, semillas y frutos secos. ¿Cuánto necesitamos de lípidos al día? Nosotros necesitamos que en nuestra dieta diaria, entre el 20 y al 30% de nuestra alimentación esté conformada por lípidos. Ya saben, tienen funciones muy importantes los 3 nutrientes. Es por eso que no debemos omitir ninguno de ellos.